Hola, ¿cómo están? El objetivo de esta charla es, de alguna manera, mostrarles cómo enfrentarse a un paciente traumatológico, y lo que sí tienen que hacer es verlo igual que cualquier otro paciente. O sea, no es pedirle placa y llamar al traumatólogo que esté de guardia, porque muchas veces le va a pasar, y es lo que se hace en algunas oportunidades. La evaluación tiene que ser correcta, y esto requiere una historia clínica completa que implica empezar por el principio, que es la anamnesis. Por supuesto que la situación es diferente en el politraumatizado grave, donde la reanimación se hace en forma concomitante con la evaluación del paciente. La ficha patronímica importa todos los elementos de la ficha patronímica, porque el nombre identifica, la edad nos permite saber hablar de diferentes tipos de patologías según la edad, el domicilio es importante, el tipo de trabajo también, el miembro hábil, porque si es una patología de miembro superior, no es lo mismo el tipo de lesión, sino también la forma y el tipo de rehabilitación. Y siempre que tengan un politraumatizado, interroguen al acompañante, que muchas veces les puede dar mucho de lo que les pasó al enfermo. Los motivos de consulta en traumatología habitualmente son tres: traumatismo, dolor y tumor. Para esos tres motivos de consulta existe una mnemotecnia que hay que recordarla para no olvidarse de preguntar nada. Y a pesar de que los pacientes pueden consultar por inflamación articular, se me hinchó la rodilla o tengo la rodilla inestable, los tres motivos habituales de consulta son los tres que vemos ahí. Para el traumatismo usamos una sigla que es la sigla ARTERA. ARTERA es el antecedente, la A es antecedente traumático, la R es la repercusión inmediata, la T es el traslado, la E es la evolución, la R es la repercusión alejada y la A son los antecedentes. O sea, es importante saber en lo primero qué pasó, cómo pasó, dónde iba, en qué iba en moto, le pasó por arriba un auto, era chofer, iba como acompañante, iba en la caja de una camioneta. Todos esos elementos nos pueden hacer pensar de diferentes tipos y gravedades o energías traumáticas diferentes. ¿Dónde fue? Si fue en una granja, si fue adentro de la casa, porque eso también nos permite hablar de la contaminación si son lesiones expuestas, por ejemplo. ¿Y dónde se golpeó? Y si se acuerda. Y por supuesto, como dijimos antes, nunca echar al acompañante. ¿Qué pasó después? ¿Le quedó la pierna torcida o no? ¿Tenía una herida que sangraba o no? ¿Perdió el conocimiento o no? ¿Se levantó solo o tenía una impotencia funcional que le impedía levantarse? ¿Qué notó después? ¿Se le deformó la pierna o no? Si había alguna actitud viciosa, o sea, ¿y qué le hicieron en lugar del accidente? Porque de repente puede pasar que llegue con una lesión que sea, que uno la vea en la placa y tenga una fractura o tenga un tobillo o una rodilla reducida, pero alguien que lo vio en el accidente le redujo la lesión. O sea, ¿qué le hicieron en lugar del accidente? Importa como repercusión inmediata. Por ejemplo, estas dos rodillas, que pueden ser iguales, puede ser una de un paciente que viene caminando y que tuvo un esguince de rodilla jugando al fútbol, pero pudo seguir todo el partido en el día de ayer o hace 2 días, y la otra puede ser una rodilla, la misma, que también puede ser normal, y sin embargo fue un accidente de tránsito en el cual la rodilla le quedó torcida y alguien se la enderezó, viene en camilla con una férula y la placa es igual, porque son dos placas normales, pero la energía traumática y la violencia de la lesión son totalmente diferentes. ¿Cómo fue el traslado? ¿Quién lo trasladó? ¿Cómo lo levantaron? ¿Lo levantaron de alguna manera especial? ¿En qué lo trasladaron? ¿Lo inmovilizaron para trasladarlo o no? ¿Le hicieron férula o no? ¿Hacia dónde lo trasladaron? ¿Lo llevaron a un hospital? ¿Lo llevaron derecho al hospital donde ustedes lo están recibiendo? ¿O lo llevaron a la casa y estuvo 5 días en la casa? ¿Pasó algo en el traslado o no pasó? Siempre recordar que existen los segundos accidentes. ¿Qué le hicieron al llegar? ¿Le hicieron maniobra? ¿No le hicieron? ¿Le hicieron alguna curación? ¿Lo lavaron? ¿No lavaron? ¿Lo llevaron a la sala de operaciones? ¿Le hicieron alguna cirugía menor o mayor? ¿Le hicieron antibióticos o no le hicieron? ¿Qué pasó con el dolor? ¿Mejoró o empeoró? Todos los elementos que pueden sacar de la evolución les van a servir. ¿Tenía el pie dormido o no tenía el pie dormido? ¿Se le durmió 10 horas después o siempre estuvo dormido? Recordar con el asunto de los dolores que los síndromes compartimentales tienen dolores en dos tiempos. Tienen un dolor, por ejemplo, con una fractura de pierna, de tibia, tienen un dolor, uno le hace una férula, se alivian y de repente 24 horas después empiezan con un dolor que es incalmable con todo lo que le puedan llegar a hacer. Todo eso puede hablar de lo que se llama un síndrome compartimental, que es la presión que genera dentro de los compartimientos de la pierna la presión del sangrado. Esos elementos son importantes en lo que significa hacerle una correcta historia clínica. ¿Qué pasó después? Que la repercusión alejada, cómo evolucionó desde que llegó hasta ahora, le hicieron algún estudio o no, algún tratamiento,
qué pasó con los tránsitos. Nunca se olviden de, yo diría, siempre le digo a la gente más joven, nunca se olviden de preguntar dos o tres cosas. Los tránsitos, el tránsito urinario y digestivo, siempre pregúntenlo. Y la fiebre también. ¿Por qué? Porque ustedes muchas veces van a recibir pacientes que tienen dolor y el dolor empezó hace 3 días, con fiebre o sin fiebre. Dolor lumbar, con fiebre o sin fiebre. Dolor lumbar, con un tránsito urinario normal o no, con un tránsito digestivo normal o no, porque esos elementos les pueden hacer pensar en otro contexto de paciente. Los antecedentes personales son los mismos que preguntan siempre, con la diferencia que acá van a tener que preguntar obligatoriamente si tiene alguna fractura, alguna secuela de alguna lesión. Por ejemplo, se fracturó el fémur, pero tenía una fractura de rodilla de hace 5 años. La rodilla, ¿la movía normal o no la movía normal? Esos elementos que uno agrega en lo que es, los antecedentes de una patología traumática. La tumoración es igual que si uno consulta por una tumoración de tórax o de abdomen, o sea, lo que vamos a hacer es trasladar el silitafor subconmorresenu del examen físico a un correcto interrogatorio de todo lo que ustedes pueden sacarle al paciente de eso. Y es lo mismo, cuando uno interroga el tumor en un miembro superior o en un miembro inferior, y sea un tumor óseo o un tumor de partes blandas. Todos esos elementos los tienen que sacar de un correcto interrogatorio para después agregarle algo más al examen. Y el dolor, como siempre, es el dolor que ustedes interrogan de la TILIEF, por ejemplo, el de las raquialgias, o un dolor en la cadera, o un dolor en la rodilla, que es la consulta del ATILIEF. Después de que ustedes hacen todo el interrogatorio con los antecedentes personales y familiares, van a ir al examen físico, y el examen físico se hace de lo general a lo local. O sea, primero, por supuesto que si es un traumatizado, cómo está la vía aérea, la conciencia, la hemodinamia, el abdomen, y finalmente a los miembros que forman parte de la evaluación inicial, pero siempre en una etapa un poquito más adelante. Hay un concepto traumatológico que hay que controlar, que a las fracturas o a los pacientes fracturados o traumatizados se los mira mucho, se los toca poco y se los mueve nada, y yo diría casi nada, porque en realidad uno tiene a veces que examinar a un paciente que tuvo una lesión traumática. A veces puede hacerle una radiografía a esa lesión traumática sabiendo dónde está, pero para eso también hay que tocar dónde es la lesión. No le van a pedir radiografía del miembro inferior, tienen que saber dónde le duele, si es la rodilla, si es la tibia, si es el fémur, para después, capaz que después, incluso después de hacer una radiografía, hacer un examen más somero de lo que tiene el paciente. En los politraumatizados, o pacientes en coma, o en pacientes que están internados desde días antes y están en coma, el examen se hace sistemático desde las cinturas, o sea, de los hombros y de las caderas hacia los dedos. Hay que hacerlo en forma ordenada porque hay muchas lesiones que pueden pasar desapercibidas si uno no los reexamina en la evolución. El día que ingresó, a las 12 horas, en los días siguientes, porque a veces una fractura de fémur, por ejemplo, puede hacer que pasen desapercibidas lesiones de la pelvis, o lesiones del tobillo, o lesiones de la muñeca. Entonces uno tiene que examinar a los pacientes en los días sucesivos. En el examen de los miembros también tiene etapas, las mismas etapas que tienen en los exámenes de otras patologías. Es la inspección, la palpación es la palpación de los huesos y de las partes blandas, la movilidad de las articulaciones y las maniobras especiales que dependiendo de qué estén evaluando. Por ejemplo, en una rodilla le van a evaluar la maniobra del cajón para saber si tiene una inestabilidad articular. En la columna le van a hacer un lasegue a ver si tiene una radiculopatía o no, y siempre además al final hacer un examen neurovascular completo distal a la lesión que están evaluando. O sea que inspeccionan las articulaciones de las 4 caras, palpación ósea de partes blandas, movilidad activa y pasiva, y las maniobras especiales que van a depender de cada sector que estén evaluando. Después de eso, si es un politraumatizado o un traumatizado encefalocraniano, no se olviden que el traumatizado encefalocraniano politraumatizado siempre es un traumatizado raquimedular hasta demostrar lo contrario, o sea que le ponen un collarete y tienen cuidado en los movimientos de la columna cervical. Si están evaluando un tumor, hagan el silitafor subconmorresenu como hacen en cualquier otro tumor de otro lugar de la economía. Y después de eso van a ser los diagnósticos sindromáticos, síndrome neurológico, respiratorio, cardiológico y el síndrome fracturario. Ese síndrome fracturario va a estar dado por el antecedente traumático, que puede haber sido un tranque jugando al fútbol, por ejemplo, o el dolor localizado en determinado lugar, sea en la rodilla o el tobillo, la deformidad o actitud viciosa, la impotencia funcional.
si tiene una lesión cerrada o con una herida, o sea, es expuesta, y si tiene compromiso neurovascular distal o no, o un síndrome tumoral o un síndrome doloroso con las características que tengan esos síndromes. Posteriormente van a pedir las radiografías y recuerden que las radiografías complementan la clínica, pero no la sustituyen. O sea, pidan la radiografía de lo que ustedes quieren evaluar. No hagan radiografía de todo el miembro para ver si encuentran algo. Si ustedes hacen radiografías de todo el miembro o de todo un miembro superior para ver si encuentran algo, es muy probable que no encuentren nada. O sea, busquen lo que quieren ver y no hagan radiografías al barrer. Habitualmente se pide radiografía de frente y de perfil de la región lesionada, y si son una diáfisis, por ejemplo el fémur, es importante ver la cadera y ver la rodilla. Si es la tibia, es importante ver la rodilla y ver el tobillo. O sea que siempre de frente y de perfil. En algunos casos se piden radiografías oblicuas y siempre con las articulaciones proximal y distal que se puedan ver claramente. Recuerden además que si es un politraumatizado grave hay que estabilizar al paciente antes de sacarlo a hacer las radiografías, que en un politraumatizado o en un traumatizado encefalocraniano es obligatorio tener radiografía de columna cervical y radiografía de pelvis. O sea, hoy en día la BodyTac sustituye la mayoría de estos pedidos, pero no se olviden que si están en un lado que no tienen BodyTac, es obligatorio que le hagan radiografías de columna cervical y radiografía de pelvis a todo politraumatizado, porque pueden ser asientos de lesiones que eh, formen parte de una lesión grave que de repente no la ven si no le hacen una radiografía. ¿Cómo leen una radiografía? Creo que van a tener alguna charla más de lo que es una radiografía, pero la radiografía también tiene una mnemotecnia. Ver la morfología de los huesos, es MERPA la radiografía, morfología, estructura, relaciones articulares y partes blandas. O sea, tienen que ver la forma de los huesos, si es normal. Recuerden, por ejemplo, que si ustedes están de guardia en algún lado y piden una radiografía de codo y tienen dudas, o una radiografía de rodilla y tienen dudas, le pueden pedir una radiografía del otro lado, fundamentalmente en los niños, que a veces se tienen más dudas que en los adultos. Y se ve si tiene abombamientos, tiene trazo de fractura, está deformado en algún sector alguno de los huesos. La estructura es cómo está el hueso por adentro, si es normal, si tiene una descalcificación o una osteopenia, si hay imágenes líticas o densas. Las relaciones articulares, si están conservadas o no, si hay una pérdida, o sea que, por ejemplo, la articulación del hombro se salió del lugar, o sea, tuvo una luxación, es una pérdida de las relaciones articulares, o si hay una disminución del espacio articular. Por ejemplo, una artrosis, ustedes tienen una placa de pelvis, van a ver una cadera con relación articular normal y otra que tiene una disminución del espacio articular. Y las partes blandas, si tiene abombamiento, deformidades, cuerpo extraño, una bala, osificaciones, cosas que no pueden arreglar en el cuerpo extraño. Así que de esta manera ustedes se van a poder enfrentar a la historia clínica de un paciente traumatizado, politraumatizado o fracturado, al cual se tienen que enfrentar y poder hacer la mayoría de lo que es el interrogatorio de un paciente en estas condiciones. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.